Vamos entonces para el análisis correspondiente a ponerle en contexto de algunas situaciones. ¿Y le parece si antes de empezar el mismo vemos unos datos que van a ser importantes para que se sustentemos y usted se entere lo que estamos analizando en este momento? Particularmente me parece muy, pero muy importante. Veamos. Los datos están a punto de llegar. Bueno, entonces, Sandy, vamos a hacer el análisis. Mira qué bonito se miran ahora estos datos. A través de una decisión tomada por el presidente estadounidense Joe Biden, se dio por finalizada la serie de acuerdos bilaterales a efecto de brindar asilo a migrantes centroamericanos. En otras palabras, Guatemala deja de ser en efecto un destino de la figura conocida en el derecho internacional público como un tercer país seguro. Evidentemente, la política migratoria del presidente Biden va orientada hacia la cooperación bilateral con los países del Triángulo Norte para concientizar sobre los peligros de la migración. Esto no significa de ninguna manera que las deportaciones de ciudadanos guatemaltecos residentes en Estados Unidos vayan a detenerse de manera permanente. Entonces, Andy, tenemos que entender bastante bien este contexto. Creo, en lo particular, que es algo muy bueno que Guatemala termine estos convenios de asilo, de asilo precisamente bilateral con Estados Unidos y el resto de países del Triángulo Norte también. Esto es lo que se conoce como el tercer país seguro. ¿Por qué lo creo prudente? Porque es que si tú estás saliendo de Honduras o saliendo de El Salvador, en todo caso, no vas a encontrar aquí en Guatemala mejores condiciones que las que dejaste en tu país. Entonces no tiene sentido esta serie de convenios. Aparte, si no podemos ni siquiera brindar condiciones de salud, educación, seguridad, trabajo a los habitantes de Guatemala, mucho menos podemos garantizárselo a habitantes que vengan de otro país centroamericano. Totalmente, Julio. Y recordemos entonces que el objetivo de este convenio era eso, que entonces las personas que estaban saliendo de su país, hablamos de los países centroamericanos, El Salvador, Honduras, Nicaragua, entonces que buscaban el famoso sueño americano, que vieran en Guatemala una posibilidad también para tener algún tipo de ayuda y a cambio de eso también existía entonces un apoyo por parte de Estados Unidos. El nuevo presidente pues ha indicado que no está pues con planes de poder continuar con este acuerdo y desde que asumió la presidencia pues hizo el anuncio que hoy se concreta, ¿no? La decisión es coherente, Sandy, porque, a ver, el hecho de que no podamos convertirnos por las condiciones sociales en las que vivimos en un país de asilo, en un tercer país seguro, pues lo único que hubiese causado, afortunadamente tampoco es que se utilizó mucho esa figura, es el incremento de los problemas, el incremento de la pobreza, el incremento de la violencia, que es algo también terrible, y al final de cuentas con esto lo que se da es un incremento en el fenómeno migratorio. Ahora, esto tampoco debe significar ninguna otra cuestión de que, por ejemplo, las deportaciones provenientes de Estados Unidos van a frenar. Esto definitivamente, como lo decíamos en anteriores ocasiones en la medida, es una política de Estado la de las deportaciones, no es una política de demócratas o una política de republicanos. Y bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Te digo algo, adelantando un poquito al tercer tema, vamos un tanto relacionados con esto, porque hablamos también del tema de la migración, solo que en los menores que viajan solos, o sea, hasta dónde ha llegado lo duro y lo terrible en este problema. Y es que vemos que las situaciones y los problemas sociales que originan las migraciones continúan y te diría, se han ido agravando, especialmente en este contexto de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Pero también parecía, pues, cuando se daba el anuncio de este tercer país seguro, Guatemala, también qué complicado, Julio, porque no es que nosotros tengamos las mejores condiciones también para ofrecer a otros migrantes. Entonces, y esto justificó también el por qué tan pocas solicitudes se recibieron de permanecer en el territorio guatemalteco y pues poder optar a algún tipo de apoyo. ¿Por qué? Porque los centroamericanos se dan cuenta de la situación que pasa en los países de esta región y entonces para estar en situaciones precarias mejor lo viven con su familia. En su propio país, con su familia, ¿verdad? Es las condiciones propias de estar en la nación que los vio crecer. Fíjate, Sandy, que esto es bien interesante. A ver, desde la década de los 80, cuando empezó esta migración tan grande que ha llevado a que en Estados Unidos vivan alrededor de 3 millones de personas que son de origen guatemalteco, yo pregunto algo. ¿En qué estamos mejor ahora como país que en aquella década de los 80? ¿Hay más seguridad ahora? No. ¿Hay más oportunidades de trabajo y desarrollo? No.
mejores oportunidades o somos más atractivos para la inversión? Tampoco. ¿Somos más atractivos en nuestros países del Triángulo Norte Centroamericano para atraer el turismo? Tampoco. Quiere decir una situación muy clara el hecho de que hemos ido retrocediendo, hemos dado pasos agigantados pero hacia atrás en todos esos problemas del tejido social guatemalteco que nos tienen hoy en esta situación. Con lo cual también prever, Sandy, que esta sola medida va a fomentar el hecho de que pare las personas que tienen el deseo de emigrar y llegar a Estados Unidos, tampoco es cierto, porque al contrario, esto lo vamos a ver aumentado. Totalmente, Julio. El finalizar entonces este convenio en realidad no frena las migraciones. Para nada. En ningún momento. ¿Por qué? Porque las razones de fondo que originan las mismas no han fortalecido. Permanecen. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, mientras existan pocas oportunidades, mientras exista una economía precaria, mientras no se tenga un empleo. Así es. Las condiciones que son mínimas y básicas, te diría, para poder desarrollarte como persona y poder de esta manera también hacerte cargo de la familia, mientras no mejoren estas situaciones, la migración va a continuar lamentablemente. Va a continuar lamentablemente, aunque finalicen estos convenios. Vamos a presentar otros datos también importantes para continuar con el análisis del tema. Y ahí los tiene usted en pantalla. Fíjese lo siguiente, orientado a lo que hablábamos en este instante con Sandy. La migración es un hecho social que desde los orígenes de la especie humana se ha presentado. Recordemos que por mucho tiempo, por milenios, los humanos fuimos nómadas. Aunado a las condiciones sociales de los países centroamericanos y los problemas que esto conlleva en materia de salud, educación y seguridad, la migración es previsible, Sandy, si le ponemos lo de las tormentas tropicales y la pandemia del COVID-19, va a aumentar en este 2021. A esto hay que agregar los efectos de la crisis climática, que es algo que tampoco a veces se analiza en el contexto y en la dimensión justa. En la región, particularmente en Guatemala, uno de los países más vulnerables al cambio climático, donde el corredor seco, solo por mencionar una región, está destinado de aquí a futuro, a unas décadas, a convertirse en un desierto. El calentamiento global también, Sandy, hará que territorios que hoy por hoy en Estados Unidos, en la parte más norte de ellos y sobre todo en algunas regiones de Canadá donde hoy es imposible practicar la agricultura, se vuelvan futuras tierras fértiles, y esto por el simple hecho de que la temperatura global va a aumentar, de que los polos están en un proceso de deshielo y de que entonces también hoy por hoy ya debería estar pensando Canadá en alguna situación. Ellos son el futuro nuevo Estados Unidos para los migrantes centroamericanos. La situación es, Andy, cómo llegar a un destino como Canadá si tienes que atravesar grandes valladares como los Estados Unidos mexicanos y por sobre todo Estados Unidos, que por el momento ahí es donde no se pasa, ¿no? Así es, Julio. Y vemos entonces también cómo cada vez los peligros para poder cruzar las distintas fronteras se van agudizando, Julio, sí, se van incrementando. ¿Y por qué digo esto? En enero se daba esta tragedia en Tamaulipas, donde varios migrantes pues fueron asesinados, dentro de ellos varios guatemaltecos, que por cierto ya algunos se han podido establecer la identidad, otros todavía están pendientes. Pero imagínate, esto demuestra entonces todos esos riesgos a los que se enfrenta un migrante en el paso de las distintas fronteras. ¿Por qué? Porque existen grupos que también se aprovechan de esas necesidades para poder agenciarse de dinero ilícito, cobrando entonces por el paso, utilizándolos para el transporte de drogas y cometiendo cada vejamen, Julio, que terrible, creo que es increíble. Y a pesar de conocerse, porque este es un secreto a voces, a pesar de conocerse entonces estos peligros, igual hay personas que travesía. Exacto, porque imagínate, la necesidad es más grande que el hecho de pensar en ser víctima o no de una situación como esta. Qué así difícil, la verdad, porque a veces no tienen tantas opciones que tomar. No, esto es terrible. Sobre todo, a ver, yo reconozco y acepto el hecho de que la migración es algo natural, digamos, en el ser humano. Decíamos, esas sociedades primitivas que eran nómadas y andaban de un lado para otro para poder recolectar algunos vegetales y algunos comestibles. Luego ya con la aparición de otras herramientas empezó el hombre a ser sedentario como tal, como especie humana. Pero el tema de que siempre ha habido migración, que haya aumentado en la década de los 80, pero que ahora lo estamos viendo en otras dimensiones, tampoco es que podamos evitar que fuera de la normalidad de la migración como tal,
una crisis verdadera se está presentando en nuestro Triángulo Norte. ¿Por qué? Porque como tú dices, a pesar de los riesgos, a pesar de los peligros y a pesar de los pesares, la gente está tratando de llegar y están migrando de una manera diferente, arriesgando sus vidas, arriesgando las vidas de personas de la tercera edad y arriesgando la vida de menores. Esto ya saca de cualquier contexto de normalidad el tema de la migración y creo que tenemos que empezar a poner esa alerta temprana, esa alerta roja de que hay una crisis humanitaria, no por la migración, hay una crisis humanitaria por los problemas que no resolvemos en nuestros países. Totalmente. Vemos entonces que ha finalizado este convenio. También es necesario darle seguimiento, Julio, a cuál es el apoyo que se va a tener y cuál es la relación en el tema del combate o de la ayuda a los migrantes también en nuestro país, porque el presidente de Estados Unidos pues también se ha pronunciado indicando que va a tener algún tipo de apoyo hacia Guatemala relacionado entonces con esta situación. Así es, como sea, en el contexto que estamos viendo, yo creo que es oportuno, yo creo que es positivo. No sé decir si es beneficioso o no, pero creo que sí era necesario el hecho de que este convenio ya no esté vigente entre Estados Unidos y Guatemala, porque de verdad, estimados televidentes, no tenemos las condiciones como país ni siquiera para garantizarnos el bienestar nosotros mismos, mucho menos para hacerlo con alguien que emigrando en cantidad y en masa se quiera quedar a vivir aquí en Guatemala. Triste reconocerlo, triste decirlo, pero es la realidad de nuestro país. Haremos una pausa entonces con esta conclusión. Al volver, trataremos sobre la vacunación en nuestro país contra el COVID-19. Detalles los va a conocer después de la pausa. Claro que sí, entonces yo le pido algo, por favor. Viernes, pero ahí está usted atento a TN23 y a la medida. No cambie, recuerde eso, que nosotros a esta hora somos a la medida.